Intervención es máximo por 5 minutos, por favor. Gracias, presidente. Ay, Jesús, esto es demasiado para mí. Un abrazo, compas queridos, un aplauso para todas. Kevin, me gusta verte, ñaño. Jonathan. Y quizás no están acá, pero un saludo enorme también para Benjamín Vanegas, para Larry Preciado, que también son de esos gestores culturales que nacieron de la camada de Papá Roncón y que han dejado en alto el nombre de la marimba esmeraldeña en el mundo. Reconocernos diversos, únicos, pluriculturales implica atravesar muchos aspectos de nuestras vidas, desde nuestra historia, nuestra identidad y, por supuesto, nuestra cultura. Ahora que veía a los chicos bailar, a los gestores culturales tocar la marimba, yo también pasé por esa historia. También en mi niñez fui marimbera, bailé marimba. Y no tienen idea lo que significa para nosotros la marimba en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, porque la cultura no solamente saca a los jóvenes de las calles, sino que los hace sentir mucho más cercanos con lo que representamos. Y más allá de lo que dispone la Constitución de la República en su artículo 57, referente a los 21 derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, en donde el pueblo afrodescendiente a la cultura ecuatoriana ha sido ciertamente de enorme trascendencia. Y aquí, en este aspecto, la música tiene una fortaleza única que nos traslada a otras épocas y otros continentes. La marimba vino del continente africano con los primeros negros que llegaron esclavizados. Aquí en Ecuador, en un inicio, el instrumento se conservó con la nacionalidad chachi y entró en contacto con el grupo de Alonso Illescas, cuyas embarcaciones vararon en las playas de Portete. Esto decía Guillermo Ayoví, Papá Roncón, quien lamentablemente falleció hace pocas semanas, dejando un legado inmenso que hoy procuramos seguir atesorando. Papá decía que la marimba la llevamos en la sangre y eso fue lo que nos liberó de las cadenas del blanco. Es decir, no solo es la destreza, el talento o la música lo que encierra la hermosa armonía de la marimba como contemplación artística. Aquí entró en juego la simbología, la identidad, la reivindicación étnica que sirvió como un aliciente para la libertad. Es más grande la representación que ha tenido la marimba ecuatoriana y Papá Roncón siempre nos explicaba cómo se hacía. Con unas laminitas de chonta, se utilizaba caña guadúa y los resonadores, justamente lo que permitía que tengamos ese sonido único que hemos disfrutado el día de hoy. Por eso, por la herencia de la música de Papá Roncón, el Ecuador debe rendir un merecido homenaje a su trayectoria y a su importancia en la música ecuatoriana. Pero hay algo que dijo Guillermo Ayoví, hijo de Papá Roncón, uno de los 14 hijos que tuvo Papá Roncón. Y Papá Roncón fue un líder solidario. En el video que transmitía hoy la colega Rina Campaín, pudimos ver la imagen de Rosita Huila. Papá Roncón recorrió el mundo también junto a Rosita Huila, una de esas referentes de la música, una cantora, que hoy, al igual que Papá Roncón, por los años, hoy ya Rosita Huila no tiene voz. Está enferma, postrada. Es más, tenía el bono de desarrollo humano y se lo han quitado. Es el momento para no solamente reconocer a la marimba, su música y todo el legado que podemos ver se ha plasmado en los nuevos gestores culturales. Hay gente que ha permitido que esta herencia cultural esté viva, pero no podemos, bajo ningún concepto, dejar pasar o que mueran personas que también han hecho mucho por la cultura. Ojalá no dejemos que Rosita Huila muera en la indiferencia, hoy que no tiene voz y que está con una enfermedad catastrófica, y ojalá el gobierno nacional le devuelva el bono de desarrollo humano, ojalá
la atiendan como se merece, por igual que Papá Roncón hicieron muchísimo y han hecho muchísimo por la cultura afroesmeraldeña, al igual que José Caicedo, don Nacho, que vive en Telembí y está ciego. Esos eran los amigos y compañeros de Papá Roncón, con quienes él pudo recorrer el mundo y que no los podemos invisibilizar, y que, haciendo mía las palabras de Guillermo Ayoví, hijo de Papá Roncón, es también necesario que el Estado ecuatoriano, a través del gobierno nacional, les reconozca a estos gestores culturales que hoy están en el ocaso de sus vidas, olvidados, viviendo casi en la indigencia y que necesitan la atención también del Estado. Por eso, entre otras razones, es que este merecido día merece perennizarse en la historia ecuatoriana, y así como varios otros géneros musicales tienen su día tradicional. Pero hagamos un poquito de historia. En diciembre del 2012, hace casi 10 años, Ecuador se comprometió a salvaguardar la marimba como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO durante el gabinete binacional, donde en ese momento se reunieron dos presidentes, Juan Manuel Santos y Rafael Correa, en donde se comprometieron en el gabinete de Tulcán a impulsar ante las Naciones Unidas el reconocimiento de la marimba como patrimonio inmaterial de la humanidad. Fue un concurso difícil porque entraron cerca de más de 35 proyectos. Solo 19 fueron considerados, y entre ellos la marimba del Pacífico, hablemos de Colombia, y del norte de Esmeraldas. Si bien es cierto, el reconocimiento que se ha hecho a la marimba, esto fue en Namibia, África, en el 2015, como lo dije, un minuto, por favor, en líneas anteriores, requiere también un acompañamiento, ya que estamos dentro del decenio de los afrodescendientes, requiere una mejor gestión gubernamental para poder justamente continuar trabajando en las futuras generaciones. ¿Sabían por qué la marimba es resistencia? Y con esto concluyo. Justamente en el expediente que fue entregado a las Naciones Unidas, uno de los investigadores dijo algo muy importante sobre la marimba y reflexionó. En Ecuador la marimba fue perseguida porque se pensaba que era la encarnación del mal. Hay que pensar que eran sociedades esclavizadas en las que lo lúdico estaba restringido. Entonces se consideraba pecado cantar, bailar, expresarse libremente. Entonces la Iglesia emprendió una persecución y recolección de marimbas, bombos y otros instrumentos. Los lanzaban al río y después hacían un acto de purificación. En el siglo XX, entre los años 40 y 50, se prohibió que se ejecute la marimba en la calle Bolívar, la principal arteria de la ciudad de Esmeraldas. Pero la población se refugió en su marimba, su música, su danza, y en Barrio Caliente, que se convirtió en el centro de expresión de la resistencia cultural. Pocas son las acciones afirmativas que se han reconocido al valor de la marimba, porque no solamente es música, cultura, es resistencia. Y como decía Papá Roncón, fue justamente lo que ha estado por nuestras venas para generar un real reconocimiento del aporte que ha hecho el pueblo negro a la construcción de la República. Por eso reconozco y apoyo la iniciativa del asambleísta proponente de la resolución a la misma, y quisiera hacer un aporte adicional, que después del artículo 4 se agregue el artículo 5 y se expresa lo siguiente: notificar a los representantes de las 5 funciones del Estado para que en el marco de sus competencias promuevan acciones de reconocimiento y homenaje a la marimba y a la promoción cultural afrodescendiente en el Ecuador. ¡Que viva Papá Roncón! ¡Que vivan los gestores culturales! ¡Que viva Rosita Huila! ¡Que viva Don Nasa! ¡Que viva José Caicedo, Don Nacho! ¡Que viva todos los que mantienen viva a la marimba! ¡Viva Esmeraldas!